Muy bien, vamos a esperar a que podamos estar un poco más acomodados. ¿Qué haría usted si recibiera 100 millones de dólares? ¿Qué haría usted con 100 millones de dólares? Cuando Hetty Green murió, dejó una fortuna valorada en 100 millones de dólares. Sin embargo, ella comía solo avena fría porque no quería gastar gas para calentarla. Permitió que uno de sus hijos fuera amputado una de sus piernas porque se demoró mucho andando buscando un hospital en donde le hicieran gratis el trabajo. Es más, ella misma murió por una embolia cerebral porque se enojó discutiendo sobre si la leche descremada, que era más barata, era igual de saludable que la leche entera. Hetty Green tenía muchas riquezas, pero vivía como pobre. Al igual hoy en día hay muchos cristianos que sabemos que tenemos grandes riquezas en Cristo Jesús, pero vivimos como pobres. Y hay otro grupo de cristianos que quizá aún no sabemos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso vamos a estudiar esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que prepárese, saque un cuaderno, saque un esferográfico, saque su Biblia y tome nota, pues vamos a leer el día de hoy un testamento. Y usted es uno de los afortunados herederos de ese testamento. El mensaje de esta mañana se llama El testamento se ha abierto. Efesios capítulo 1, por favor, abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Cuando usted lo halle, se pone de pie, por favor. Efesios capítulo 1, cuando lo halle, se pone de pie, los que puedan ponerse de pie. Efesios capítulo 1. Muy bien, cuando lo encuentre en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, se pone de pie, por favor. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cierren sus ojos, oramos. Padre, te pedimos que pongas tu protección divina sobre este lugar. Manda a tus ángeles del cielo y aparta toda hueste espiritual de maldad. Permite, Dios, que los que estamos aquí seamos edificados con tu palabra y entendamos lo que quieres decirnos, Señor. Te pedimos, Dios, que obres esta mañana con todas las personas que aquí estamos. Y Santo Espíritu, ilumina nuestro corazón. Muéstranos, Padre, qué necesitamos cambiar. Y si hay alguien aquí que aún no tiene seguridad en su salvación, muéstranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Aunque muchos de los que aquí estamos entendemos algo acerca de la vida del apóstol Pablo, conocemos algo acerca de su vida, vamos a presentar una biografía de él muy brevemente. Su nombre original era Saulo de Tarso, así se llamaba.
¿Qué significa? Saulo significa pedido a Dios o pedido de Dios. Era de la tribu de Benjamín, de la misma tribu del rey Saúl. Por eso probablemente le pusieron Saulo, que es el nombre griego de Saúl. Saulo de Tarso era un fariseo, es decir, un religioso, un doctor en la ley judía, religioso, pero muy cumplidor de esa ley, celoso de esa ley. Y él perseguía a los cristianos. Y en una ocasión iba camino a la ciudad de Damasco con cartas que le mandaron para meter preso a todo cristiano que se encuentre en el camino. Y se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y Saulo en ese momento le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y desde allí Saulo de Tarso, desde allí, solo le sirvió al Señor toda su vida. No titubeó, no era inconstante. Desde ese momento dedicó su vida a servirle al Señor. Muy bien. A veces nosotros pensamos que el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Saulo de Tarso por Pablo. Pero la Biblia no dice que él tuvo un cambio de nombre por parte del Señor. Probablemente Saulo ya tenía ese nombre desde pequeño. ¿Cuál era el nombre? Pablo. Y Pablo significa pequeño. Ese es el significado de su nombre. A lo mejor era su nombre romano que lo traía ya desde niño. Y él prefirió cambiarse a este nombre, pequeño, identificándose como un hombre sin importancia. O también dicen que en esa época los romanos, cuando compraban un esclavo, le cambiaban el nombre para que este esclavo sepa cuál es su nueva situación. Y muchos dicen que a lo mejor Pablo también por eso se cambia el nombre, como símbolo de que ahora era un nuevo, un pequeño esclavo de Jesucristo. Sabemos ya algo acerca de Pablo. Y dice el verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él mismo se llama apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? Usted sabía que en 1995 Peter Wagner recibió, según él, el don de apostólico. Dos profetisas en su iglesia se pararon y le dijeron: Peter Wagner, Dios te ha nombrado como apóstol. Desde el apóstol Juan, que murió más o menos en el año 100 después de Cristo, hasta 1995 nosotros no necesitamos del don apostólico. Pero Peter Wagner dijo que sí, pues que ya desde él necesitábamos ese don apostólico. Este hombre empezó un grupo de apóstoles en el mundo. Para el año 2000 él cobraba una contribución mensual a cada uno de sus apóstoles en el mundo de $65. Para el año 2012 Peter Wagner cobraba ya $365 mensuales a cada apóstol. Pablo fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora hay muchos apóstoles en el mundo por la voluntad de Peter Wagner, por la voluntad de este hombre. Solo allí usted se puede dar cuenta del grave error doctrinal. Miren, observen, Pedro, otra vez no vale. En el libro de Hechos, el apóstol Pedro dice, buscando el reemplazo de Judas Iscariote: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Un requisito para ser apóstol era que tenía que haber visto al Señor Jesucristo y tenía que haberle visto resucitar. Pero bueno, entonces algunos nos preguntaremos: pero Pablo no estuvo ahí, ¿cómo es que él es apóstol?
Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Pablo dice, pero yo sí le he visto, yo le vi, yo le he visto. Y cuando les escribe después en la misma carta, en el capítulo 15, contando acerca de Jesucristo, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos. Miren, para las personas que aún creen que hay ciertos dones que no pueden cesar, Pablo está diciendo que el don de apostolado, él fue el último. Él fue el último, dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Dice, yo soy como un abortivo, alguien que nació fuera de tiempo. Yo no debía ser apóstol, pero Jesucristo, por la voluntad de Dios, me nombró apóstol, porque yo le vi a Jesucristo. El apóstol bíblico significa alguien que ha sido comisionado para una misión, enviado a una misión, y tenía que haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Así que si un día usted tiene que salir de esta iglesia por cualquier motivo, espero que no sea porque se fue enojado, porque se va de viaje a otra ciudad y va a otra iglesia, tenga cuidado, porque si llega a una iglesia donde hay apóstoles, yo tendría ya mucho cuidado. O si llega a una iglesia donde las personas que le ayudan de otra ciudad es un apóstol, tendría mucho cuidado. Cuidado con esa enseñanza, lo digo por su bien, cuidado con esa enseñanza. Y dice aquí el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién les escribe en el capítulo 1, versículo 1? ¿A quién les escribe? A los santos, dice. Escuche, dice a los santos. Si usted revisa el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una de las acepciones para esta palabra santo, ¿sabe qué dice? Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dicho de una persona declarada santa por la iglesia, que manda que se le dé culto universalmente. Eso dice de santo, alguien que ha muerto y que fue declarado santo y que la gente tiene que darle culto, todas las personas. Esta palabra santo ha sido maltratada, hermanos. La palabra santo significa simplemente alguien que ha sido separado para Dios, separado por parte de Dios. Esta carta el apóstol Pablo no está escribiendo a muertos, está escribiendo a vivos, y 9 veces se refiere, 9 veces él menciona esta palabra santo, a los santos que están en Éfeso. El santo es un cristiano que vivía en Éfeso. Cuando Dios nos muestra nuestra pecaminosidad, cuando nos enseña que nosotros no podemos salvarnos por obras, cuando nos enseña que estamos destituidos de su presencia porque hemos pecado, cuando entendemos que no podemos por nuestros méritos salvarnos, sino por los méritos de Jesucristo, quien murió y resucitó en una cruz, y cuando tenemos seguridad de que un día iremos al cielo y estaremos a su lado por la sangre valiosa de Jesucristo, somos declarados santos. El Señor nos separa para Él, ahí nos separa. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Cuando se refiere a fieles, no son porque vivían una vida fiel, sino porque tuvieron fe en Jesucristo para la salvación. En Cristo Jesús, que están, ¿dónde están? ¿En dónde están? En Éfeso. Dice la carta, están en Éfeso. Mire este mapa. Aquí quedaba Éfeso, en la actual Turquía. Actualmente todo esto que está aquí es Turquía. Todo esto que está aquí. Ahí quedaba Éfeso.
en la actual Turquía. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, él realizó 3 grandes viajes misioneros. Visitó Éfeso. Ahí conoció, antes de llegar a Éfeso, conoció a 2 hombres, una pareja, un matrimonio, a Priscila y Aquila, y ellos fueron a Éfeso. Después Pablo se fue y después de un tiempo regresó y se quedó al menos 2 años en la ciudad de Éfeso. Ahí él fundó una iglesia en la ciudad de Éfeso, en este segundo viaje misionero, en este tercer viaje misionero, perdón. Miren la importancia para el apóstol Pablo de los viajes misioneros. Una pregunta que todos nosotros los cristianos deberíamos de hacernos es: ¿cómo he participado yo en la obra misionera? ¿Cuántos años tiene de cristiano? ¿Cómo ha participado usted en la obra misionera? ¿Usted ha hecho un viaje para colaborar con las misiones? ¿Alguna vez hizo un viaje para colaborar en la obra misionera? ¿Ha apoyado económicamente a la obra misionera? Ora diariamente por los misioneros. ¿Sabe cómo se llama nuestro misionero que apoyamos en la selva amazónica? ¿Se ha hecho la pregunta: ¿cuál es mi parte, Señor, en la obra misionera? El apóstol Pablo fundó esta iglesia en Éfeso en su tercer viaje misionero. Éfeso era una ciudad catalogada como una de las 7 maravillas del mundo en aquella época. Así era Éfeso. Tenía un templo. Dice que era el templo más famoso en aquellos tiempos. Un templo gigantesco donde veneraban a la diosa Diana o Artemisa. Esta diosa era una imagen que tenía en su busto, en su pecho, muchos pechos. Mire cómo era la imagen, porque era la diosa de la fertilidad. En el culto que le hacían a esta diosa había muchas sacerdotisas, prostitutas, hasta 1000. Y en ese templo se permitía toda libertad sexual. Los efesios decían que esta imagen vino del cielo, desde Júpiter. Una iglesia fundada en una ciudad totalmente idólatra. Una ciudad llena de libertinaje, llena de inmoralidad, famosísima en aquellos tiempos. Así era Éfeso. Y ahí el apóstol Pablo empezó una iglesia. Pero ¿sabe qué? Hay algo importante que también debemos recalcar. El apóstol Pablo les escribe esta carta a los efesios aproximadamente 10 años después de que él ya dejó Éfeso. Él escribió desde la cárcel en Roma, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron escritas desde la cárcel, perdón. Pero ¿sabe qué? Es necesario mencionar que posiblemente esta carta a los Efesios es una carta circular, es decir, a varias iglesias. Es más, en los manuscritos más antiguos ni siquiera está Éfeso, está esa palabra Éfeso que tenemos en el versículo 1. No está. Algunos dicen que los destinatarios originales fueron la gente de la ciudad de la Odisea, así se llamaba. Pero mire, el apóstol Pablo escribe una carta desde la cárcel. ¿Por qué se fue a la cárcel? Por el Señor Jesucristo. Pero no escribe una carta triste. Escribe una carta llena de ánimo, llena de amor, llena de optimismo. Si usted estuviera en la cárcel por el Señor Jesucristo, ¿qué tipo de carta escribiera usted? Hagamos un ejemplo. En vez de Pablo, apóstol de Jesucristo, a los Efesios, póngase su nombre: Diego, de la iglesia cristiana del camino a los Cuencanos. ¿Y cómo fuera esa carta si usted estuviera en la cárcel? Póngase su nombre. ¿Cómo fuera esa carta? Usted quizá escribiera y dijera: ¿de qué me ha servido todo el sacrificio que he hecho por ustedes? ¿De qué me ha servido de estar sirviéndoles? Nadie me escribe, nadie me ha llamado. No me he ido a la iglesia un mes y nadie me llama. Pero cuidado. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así que no esté esperando solo recibir y recibir.
me ha servido todo lo que he hecho para Jesús. Mírenme ahora, preso. Capaz que escribimos una carta así. ¿Sabe qué? Cuando nosotros hacemos algo de esta situación, cuando vivimos este malestar, es por dos razones. La una, porque cuando servimos era por buscando interés, queríamos algo a cambio, o buscábamos nuestra propia gloria, o porque estuvimos buscando nuestra propia gloria. Pero miren cómo se estructura. Les escribe esta carta a los Efesios, lleno de ánimo, desde la cárcel. Y sin embargo, es una carta cuyo tema central es mostrarnos todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo en Efesios 1:7. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Según qué? El apóstol Pablo les dice: miren, Efesios, ustedes son ricos en la gracia de Dios. Miren lo que dice Efesios 1:8: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es qué. Las riquezas de su gloria. Dice Efesios, ustedes son ricos. Y miren lo que dice el siguiente versículo, Efesios 2:7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes ¿qué? Riquezas de su gracia en su bondad. Y miren lo que dice Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de ¿qué? Inescrutables riquezas de Cristo. Y miren lo que dice Efesios 3:16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo les está diciendo a los Efesios: ustedes son ricos. Esta carta habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. De eso habla toda la estructura de esta carta. En los Estados Unidos encontraron a una pareja de ancianos muertos y a varios días en su casa. Cuando les hicieron la autopsia, se dieron cuenta que estos ancianos habían muerto de desnutrición. Y sin embargo, cuando buscaron en la casa, hallaron varias fundas de papel con cerca de $40,000. Murieron de desnutrición y tenían dinero en su casa. Así somos muchos cristianos, andamos desnutridos y estamos llenos de riquezas espirituales. Andamos débiles cuando tenemos muchas riquezas en Cristo Jesús. En esta carta, aquí va la última parte de la estructura. Escuche bien. Los 3 primeros capítulos habla acerca de doctrina, del 1 al 3. Del 4 al 6 habla acerca de vida cristiana. Los capítulos del 1 al 3 habla acerca de enseñanza. Del 4 al 6 habla de cómo vivir con esa enseñanza. Los capítulos del 1 al 3 habla sobre el ser, cómo ser, el ser cristiano. Y los capítulos del 4 al 6 habla sobre el hacer. Los capítulos del 1 al 3, el apóstol Pablo dice: siéntense y aprendan. Pero del 4 al 6 dice: levántense y anden, ya caminen. No todo el tiempo hay que quedarse sentados. No todo el tiempo hay que quedarse sentados. Pero muy bien, estamos en los capítulos del 1 al 3. ¿Quiere quedarse sentado? Quédese sentado, no hay problema. Pero dice, vamos a continuar. Versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era un saludo muy común entre los cristianos de aquella época. El saludo gracia significa, es un regalo. Gracia es la bondad de Dios que muestra ante personas que no merecemos su bondad. Eso es gracia. Dios nos da nos muestra su bondad aunque no merecíamos. Eso es gracia. Y la paz de Dios se muestra de 2 maneras. Miren lo que dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El apóstol Pablo dice: gracia y paz. Cuando Dios les mostró su bondad, también recibieron la paz con Dios, porque ya fueron justificados por la fe, porque creyeron. Ahora están en paz con Dios. Antes no, éramos enemigos de Dios.
pasaje hermoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solo tenemos paz con Dios, ahora también tenemos la paz de Dios en nuestras vidas, hermanos. Eso dice en este saludo el apóstol Pablo. Paz es bienestar, paz es tranquilidad. Miren cómo somos nosotros los humanos. Nos auguramos éxitos, nos auguramos títulos, nos auguramos fortuna, nos auguramos muchas cosas, salud. Pero se ha puesto a pensar que muchos de los famosos que existen en el mundo, que atentaron contra su vida, tenían todo eso, pero atentaron contra su vida porque no tenían paz. No tenían paz, por eso se suicidaron. Tenían todo, pero no tenían paz. La paz no se compra con dinero. La paz no se compra con la fama. Viene de Dios. Y sabe que incluso cuando nuestra salud física puede estar quebrantada, Dios puede darnos paz. Yo he conocido a muchas personas que han estado muy enfermos y he visto una paz en sus vidas más que muchos años. La paz de Dios. La próxima vez que nos saludemos, mejor digámonos: gracia y paz, hermanos, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque la paz viene de Él. Muy bien, hemos visto la introducción. Escribió el apóstol Pablo, les escribió a los efesios, ya sabemos cómo era la ciudad de Éfeso, hemos visto cómo les saluda. Y ahora sí, preste atención, porque va a leerse el testamento, está abierto. Usted es uno de los herederos y va a abrir el primer regalo de Dios que Dios le deja en este testamento. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No podemos dejar de ver esta palabra bendito, bendición. Bendijo, 3 veces se repite en un solo versículo. Esta palabra bendición en griego es eulogeo. Eulogeo, porque en griego no suena G. Eulogeo. Y ahí viene elogiar. Elogiar a alguien. Usted ha escuchado cómo elogia a la otra persona. Bendito, este adjetivo bendito solo se utiliza para Dios. Cuando usted encuentre esta palabra bendito, siempre se refiere a Dios. ¿Y sabe qué está diciendo? Que nosotros debemos hablar bien de Dios, que debemos elogiar a Dios, que debemos hablar bien de Él. El texto hace un juego de palabras y dice: bendigan a Dios porque Él ya les bendijo con todas las bendiciones. Díganle bendito a Dios porque Él ya les ha dado todas las bendiciones que ustedes están necesitando. Dios ya nos dio toda bendición. Por eso debemos de bendecirle a Dios, darle gracias, alabarle. Una doxología, dice. Eso es una alabanza a Dios. Usted bendice a Dios, hermano. Si sabe que el mejor momento para hacerlo en mi iglesia es cuando le adoramos y le alabamos juntos, juntos. Por eso es bueno estar aquí a tiempo para empezar a adorarle a Dios, para alabarle, para exaltar su nombre, para hablar bien de Él como iglesia. Pero dice el texto que le bendigamos a Dios, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Escuchen, dice el texto, nos bendijo con una bendicioncita espiritual. Eso dice. Dice el texto, nos bendijo con unas poquitas bendiciones espirituales. Eso dice el texto. El texto dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente. No está hablando materialmente, está hablando espiritualmente. Todo lo que usted necesita espiritualmente, Dios ya nos lo dio.
hago una acotación. He escuchado a algunas personas que cuando usted les dice que Dios te bendiga, dicen, no, a mí me bendijo. Pero aquí dice bendición espiritual en primer lugar, no material. Usted se puede decir que Dios te bendiga, necesitas salud, que Dios te bendiga con alimentos, necesitas trabajo. Cuando oiga a esta persona, dígale, sí, pero apropiate del amor, porque parece que no tienes amor, porque me tratas mal. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que si le falta amor, mire, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señora, si su esposo le falta amor, porque parece que solo fuera salpicado de amor, no derramado, dígale, apropiate, tienes amor en tu corazón. Ahí tienes, apropiate del amor. Miren lo que dice, si a usted le falta paz, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no los doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ya tenemos paz. Él nos dio ya la paz. Si usted no es feliz en este mundo, mire lo que dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice que ya tenemos paz, ya tenemos gozo, tenemos amor, tenemos toda bendición espiritual. Dios nos dio cuando creímos en Jesucristo como Salvador, ya nos dio todo eso. El problema es que somos como Hetty Green, tacaños. Somos como Hetty Green, que sabemos que tenemos riquezas, pero no las sacamos. No dejamos que inunde nuestra vida. Pero dice el versículo 3 que estas bendiciones espirituales, ¿dónde están? En los lugares celestiales en Cristo. En el original no está esta palabra lugares, solo dice en los celestiales en Cristo. Ahí están las bendiciones. Pero ¿sabe qué es lo triste en este mundo? Y con muchos de los que estamos aquí quizá también, que nosotros no vemos los lugares celestiales, sino solo pensamos en los lugares materiales. El mundo, la gente de este mundo solo se interesa en lo terrenal, en lo que está aquí, en lo que puede ver. Miren lo que dice Lucas, un pasaje que alguna vez ya estudiamos. Y a la abuela amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. En otra versión dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo, la gente de este mundo le llaman los hijos de este mundo, son más astutos de lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Hay gente que es de este mundo. La Biblia le llama a los hijos de este mundo porque aman este mundo y aman las cosas de este mundo. Pero nosotros no deberíamos de ser así, porque somos cristianos. Solo a que mire dónde está nuestro amor. Por eso no nos podemos apoderar de las riquezas espirituales. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Ahí está nuestra ciudadanía. Y miren lo que dice este pasaje de Lucas 10. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos, nuestros nombres están en los cielos. A diferencia de la gente de este mundo, el creyente opera en dos esferas, en la humana y en la divina. La una es visible y la otra es invisible. Nuestro cuerpo está en la tierra, pero espiritualmente nosotros estamos sentados al lado de Jesucristo. Así estamos espiritualmente. Mire, Efesios 2:6, ¿qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares donde. ¿Sí se da cuenta? La gente del mundo, la gente que ama este mundo, la gente que solo vive para este mundo, es de este mundo. Pero el cristiano vive en dos esferas. Aquí en la terrenal, pero nuestro espíritu está en lo celestial. Ahí es donde hay guerra espiritual. Ahí es donde tenemos nuestra batalla espiritual. Pero ¿qué estamos apreciando?
Dwight Moody, un famoso evangelista del siglo XVIII, dijo en una ocasión: hay gente tan celestial que no valían para nada en esta tierra. Hay gente tan celestial que en esta tierra no valen para nada. Pero quiere darse cuenta que a veces nosotros, los mismos cristianos de aquí, apreciamos más lo terrenal que lo celestial. Les voy a poner un ejemplo. Escuche este ejemplo. Usted va y se encuentra con un amigo y su amigo le dice: ¿miras al que está allá? Sí. Es PhD en administración de empresas de Harvard. No te creo. Sí. Tiene mucho dinero. Es un CEO de una empresa grande. ¿Han oído ese término CEO? Ahora les dicen CEO a los directores comerciales de las empresas. Es un CEO de una empresa enorme. No te creo. Y el otro que está allá, él es pastor de una iglesia. Pero cuéntame más del CEO. ¿Qué hace? ¿Cómo ha hecho plata? Cuéntame. Le damos más valor a lo que de este mundo que a lo espiritual. Apreciamos más a la gente que es famosa en este mundo que a la que ama a Dios. Y en todo es lo mismo, porque jóvenes así también somos. Y son ustedes. Le ponen más intereses a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. ¿Quién quiere prepararse para servir al Señor? Nadie. Pero en la universidad damos todo, la vida, horas de horas. ¿Cuánto tiempo dedica para su trabajo y cuánto tiempo le dedica para lo espiritual, para lo celestial? Para estar firme para la pelea, para la batalla, en donde estamos sentados al lado de Cristo. La gente del mundo aprecia el mundo, valora el mundo. La gente espiritual valora a Dios, valora los lugares celestiales al lado de Cristo Jesús. Eso valora. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda usted que al inicio yo le decía que Éfeso está aceptada donde es actualmente qué país? Turquía. Turquía. Le voy a hacer unas preguntas a ver si usted sabía aquello. ¿Usted sabía que Pablo y Timoteo nacieron en Turquía? El apóstol Pablo nació en una ciudad de Tarso y Timoteo nació en una ciudad de Listra que quedaba en Turquía. ¿Usted sabía que el monte Ararat, donde se asentó el arca de Noé, quedaba en Turquía? ¿Usted sabía eso? No. ¿Usted sabía que en Hechos 19, en este capítulo de Hechos, capítulo 19, Turquía tuvo un gran avivamiento aquí en Éfeso, espiritual? Porque dice que la gente se amontonaba para ir a ver a Pablo y cogían sus pañuelos y sus delantales y se llevaban a sus casas y les tocaban a sus enfermos y se sanaban. La iglesia tuvo un avivamiento en Turquía. Sabía que las epístolas a los Gálatas, Efesios y Colosenses, estas ciudades quedaban en Turquía. Sabía que el apóstol Pedro escribe su primera carta a las ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, y esas ciudades quedaban en Turquía. ¿Usted sabía eso? Pablo fundó esta iglesia en la actual Turquía en el año 52 después de Cristo. Les escribió esta carta 10 años después, en el 62 después de Cristo. Ha pasado 2000 años. Deberíamos de tener una iglesia enorme en Turquía. Enorme. ¿Sabe que en Turquía hay 82 millones de habitantes? Escuche bien, 82 millones de habitantes de la actualidad. Y solo hay entre 5.000 a 10.000 cristianos. Es un país en su mayoría musulmán. Hay personas en Turquía que nunca han escuchado acerca de Jesucristo. No saben ni siquiera lo que es una Biblia. Sobre todo los kurdos. 13 millones de kurdos hay en esta región de Turquía. ¿Qué pasó? Pero si Dios tenía los ojos puestos en esta región, ¿qué pasó? Juan, en el Apocalipsis,
le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que él sabe que era una iglesia celosa, que trabajaba, que tenía buena doctrina, pero se olvidaron de su primer amor. La iglesia de Turquía se enfrió. Muchas veces la obra de Dios era más importante que el Dios de esa obra. Mucho trabajo, poco tiempo para Dios, poca oración en las casas y en la iglesia. Ya los cantos se nos empiezan a volver aburridos. La iglesia ya nos empieza a cansar. Mejor irme a mi paseo, mejor irme a mi descanso. Eso pasó con la iglesia en Turquía. Eso pasó. ¿Saben qué, mis queridos hermanos y amigos? Este momento Dios tiene sus ojos puestos sobre Latinoamérica, sobre donde estamos nosotros. Y es tiempo que Latinoamérica despierte. Despierte. De la iglesia de aquí ahora debería de salir misioneros para enviar a Turquía. Es tiempo que despierte, porque si no despertamos y dejamos que se muera ese primer amor, y si el Señor no viene pronto, probablemente en 100 años nuestros descendientes, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos ni siquiera sepan quién es el Dios de la Biblia, cuando Dios quite sus ojos de aquí y ponga en otro continente. ¿Usted está feliz y gozoso por las riquezas que tiene Cristo Jesús? ¿O está triste porque no tiene riquezas en este mundo material? Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, tú le usaste al apóstol Pablo para decirnos a nosotros ahora: miren, ya les di todas las riquezas que necesitan, toda bendición espiritual ya la tienen.